Bueno, a ver, normalmente cuando la sociedad habla de moralidad, existe esta expectativa inamovible de precisión absoluta, ¿no? Totalmente. Como si fuera matemática pura. Exacto. Es como, digamos, manejar una hoja de cálculo gigante. Se busca tener la columna de los buenos por un lado, la columna de los malos por otro, la de los puros y la de los pecadores. Todo bien separadito. Todo perfectamente etiquetado, con sus bordes definidos y, sobre todo, visible para todo el mundo. Resulta tremendamente reconfortante tener el mundo tan ordenado. Claro, es que a ver, el ser humano busca lo binario por puro instinto. Clasificar a las personas otorga una sensación de control que es muy adictiva. Ya. Permite señalar desde la barrera y establecer un límite claro. En plan, la gente problemática está allí y la gente decente está aquí. Es un mecanismo de defensa social muy antiguo. Sí, sí, pero luego uno se adentra en textos espirituales que de verdad rascan un poco la superficie, ¿eh? Y esa hoja de cálculo colapsa por completo. Salta por los aires, ¿sí? Literalmente, el sistema de clasificación se rompe en 1000 pedazos. Y eso es exactamente lo que nos reúne en la inmersión profunda de hoy. Vamos a sumergirnos en un documento de una profundidad mística extraordinaria. Sin duda. Específicamente vamos a analizar los párrafos del 91 al 141 de una cátedra espiritual súper rica, conocida como Las Florecitas del Fango. Que es un título ya de por sí bastante sugerente. Y bueno, para dar un poco de contexto a quien nos escuche antes de entrar en materia, este texto forma parte de una tradición que divide la revelación espiritual en diferentes eras o tiempos. Ujú. El texto que analizamos hoy se enmarca en lo que denomina la doctrina del tercer tiempo, que básicamente es una fase que asume una mayor madurez espiritual de la humanidad. Ya no somos niños pequeños, digamos. Eso es. Ya no se trata de seguir dogmas ciegamente por miedo, sino de despertar la conciencia de una vez por todas. Pues nuestra misión en este estudio de hoy es precisamente desgranar un mensaje que desafía las convenciones sociales más arraigadas sobre la culpa y la redención. Vamos a centrarnos en un concepto bellísimo llamado la Mesa del Padre. Un concepto potentísimo. Es un espacio donde la igualdad espiritual choca de frente contra la hipocresía humana. Y ya adelanto que contiene una de las promesas de restauración más contundentes jamás escritas. Un verdadero giro de guión. Sí, sobre quiénes son los verdaderos puros, claro. Exacto. Pero a ver, antes de hablar de salvar a nadie o de promesas finales, el texto arranca dando un baño de realidad bastante crudo. Nos sitúa en un contexto de urgencia. Habla de los sufrimientos, pero hace una separación muy curiosa que me gustaría que explicaras. Claro, es que el texto traza una línea divisoria entre el dolor que la humanidad genera en su presente, por acciones inmediatas, y aquellos sufrimientos que parecen no tener una causa lógica actual. O sea, cosas que te pasan y dices, pero si yo no he hecho nada para merecer esto. Exactamente. Se refiere a dolores que son ecos, causas y efectos de existencias anteriores. Es el bagaje espiritual que el alma arrastra, el karma, si queremos llamarlo así. Ya. El planteamiento aquí es que si estos dolores aparentemente injustificados se afrontan con paciencia, se convierten en herramientas de pulimiento espiritual. A ver, espera, me pierdo un poco aquí. Porque esto no corre el riesgo de sonar a simple resignación. ¿En qué sentido? Pues como decir, aguanta el golpe en silencio porque seguramente te lo mereces por algo horrible que hiciste en el pasado y te callas. Ah, ya te entiendo. Pues mira, ese es un malentendido común. Pero la doctrina del tercer tiempo no fomenta para nada el estoicismo pasivo. De hecho, el texto sube la intensidad drásticamente con una advertencia muy clara. ¿El gran ay? Mhm. Eso es. Menciona que a la humanidad le faltan ayes de dolor y profetiza un gran ay, así en mayúsculas, que estremecerá al mundo entero. Y ojo, no es un castigo divino vengativo del estilo de un dios con un rayo. Ujú. Es una ley de causa y efecto a escala global. El sufrimiento acumulado por nuestra propia desconexión espiritual tiene que estallar por algún lado. Es un grito de alerta. Madre mía. Pero ante esa sacudida inminente, lo interesante es que el texto no sugiere construir búnkeres para esconderse. No, para nada. Propone edificar lo que llama la morada del alma. Exacto. O sea, cada espíritu debe convertirse en el arquitecto de su propio templo interior. Y aquí es donde introduce el concepto de la balanza interna, que a mí personalmente me ha volado la cabeza. Es que es el núcleo de cambio de paradigma. Para intentar visualizar esto, a mí me viene a la mente la evolución de los sistemas de seguridad. Antes dependíamos de que un guardia nos vigilara desde fuera para no hacer algo indebido, ¿verdad? Claro, el factor miedo. Si no había guardia, pues había vía libre.
Pero la balanza interna es como instalar un contrato inteligente, un smart contract tecnológico, directamente en la propia conciencia. Una vez que ese código se activa, se ejecuta solo, no hay escapatoria. ¡Qué buena analogía! Es que el texto dice, cuando despierte en vos el sentido de la justicia, seréis un verdadero juez de vos mismo. O sea, ya no hay forma de engañarse frente al espejo. Es que el mecanismo detrás de ese contrato inteligente que mencionas es fascinante a nivel doctrinal. Implica la eliminación definitiva del intermediario. Ya no hay tribunales externos. Exacto. Durante siglos, las estructuras religiosas han dependido de la idea de un Dios vigilante, una entidad externa que anota faltas en un libro mayor, para pasar factura después. El Dios castigador de toda la vida. Eso es. Pero al despertar la balanza interna, el individuo alcanza la autogobernanza espiritual. Cuando la conciencia se expande, el dolor por el error cometido no viene del miedo al fuego eterno. Viene de ti mismo. Viene de la disonancia cognitiva profunda de saber que has roto la armonía. Uno se convierte en su juez más implacable y, curiosamente, eso devuelve la dignidad y la responsabilidad al ser humano. Claro, te hace adulto. Pero a ver, esta idea de autogobernanza suena fenomenal en la teoría, en el plano de las ideas. Pero el texto no permite quedarse meditando en la cima de una montaña, sintiéndose uno muy equilibrado y ya está. ¿Qué va? Obliga a bajar al barro. Totalmente. Obliga a ensuciarse las manos en el mundo real. Y aquí lanza un reproche sumamente duro y súper específico dirigido a los varones de la época. Sí, es un reproche histórico. Critica frontalmente el uso de las mujeres para lo que el texto, con su lenguaje así un poco de la época, llama temas triviales o pláticas poco dignas. Se exige un cambio radical de comportamiento. El mandato ahí es clarísimo. En lugar de instrumentalizar a estas mujeres, se les dice que hay que hablarles al alma y recordarles su valor intrínseco. Ujú. Hay una metáfora doctrinal recurrente aquí que dice, el agua vuelve al mar. Qué bonito eso. Sí, significa que, sin importar cuánto se haya desviado o enturbiado una corriente de agua, todas las almas volverán inevitablemente a su origen puro. Pero a ver, aquí entra una instrucción que a mí me genera bastante fricción y quiero ponerla sobre la mesa. A ver, dime. El texto promete una recompensa que parece matemática. Se le dice al varón que si presenta a 3 mujeres regeneradas por su labor, recibirá 3 cosas exactas: luz, bendición y flor. Sí, las 3 dádivas. Una luz para el alma, una bendición para la felicidad y una flor para el espíritu. A primera vista, esto suena peligrosamente a un sistema transaccional. Es como una tarjeta de puntos, en plan, salva a 3 y llévate 3 premios. ¿Por qué tanta precisión? Bueno, es normal que choque, pero hay que entender la física espiritual detrás de este llamado. No se trata en absoluto de un comercio de favores divinos. Menos mal. Es un protocolo de redención activa. El número 3 y las dádivas son símbolos del restablecimiento de un equilibrio que fue destrozado. Representan la Trinidad del ser, pensamiento, palabra y obra. O sea, ¿no es literal? Bueno, representa una completitud. Durante mucho tiempo, la actitud del varón hacia estas mujeres, descritas en la cátedra como las florecitas del fango, ha sido la de seducir, consumir y abandonar. Destruyendo literalmente vidas. Exacto. Destruyendo su mente, su cuerpo y su espíritu. El pensamiento, la palabra y la obra. Básicamente, quien rompe el jarrón tiene que pegar los trozos. Y va mucho más allá de pegar trozos. El texto exige que los destructores históricos de la dignidad se conviertan ahora en los arquitectos de su restauración. Es un giro de paradigma absoluto. Claro, te obliga a arreglar lo que estropeaste. Establece que la salvación aislada, esto de «me salvo yo solo rezando en mi casa», es una ilusión. Nadie puede alcanzar la paz espiritual encerrado en su habitación si ha dejado un reguero de dolor en las calles. Es imposible. Por eso, las dádivas de luz, bendición y flor no son un pago externo que Dios te da como un diploma. Ujú. Son la consecuencia natural, el resultado orgánico de haber devuelto la conciencia, la paz y la pureza a seres a los que se les había arrebatado. Al reconstruir la dignidad del otro, tu propia balanza interna reconstruye la tuya. Resulta fascinante cómo se invierten las responsabilidades. Y hablando de invertir roles, llegamos a una sección que es quizás la bofetada más grande a las convenciones religiosas tradicionales que he leído en mucho tiempo. Te refieres a la oración, ¿no? Sí, la paradoja de la oración.
El texto detalla la manera en que rezan estas mujeres marginadas, estas florecitas del fango. Cuenta que encienden una luz material, una vela, una lámpara física, porque habitan en una oscuridad emocional tan densa que necesitan aferrarse a algo tangible. Es una imagen desgarradora. Y oran llorando, con una frase literal que es devastadora. Dicen: Padre mío, no veas mi error, ves solo mi dolor. Buf. Es que sienten tal nivel de indignidad que ni siquiera se atreven a pronunciar el nombre de la divinidad en voz alta. Y el contraste que hace el texto a continuación con esa imagen es de un nivel analítico brutal, porque contrapone esta escena tan cruda con la forma en que oran aquellos varones que la sociedad etiqueta como los justos o los inteligentes. Ese contraste es la clave de todo. Mientras las mujeres marginadas se quiebran de dolor auténtico, los supuestos justos son descritos como oradores elocuentes de palabras totalmente vacías. Sí, retan al cielo, exigen respuestas. Reclaman por sus méritos, claro. Si tratamos de trasladarlo a un contexto moderno, o sea, la oración del justo es idéntica a un comunicado de prensa corporativo en medio de una crisis de reputación. Qué buena comparación, sí. Está revisado por abogados, usa una gramática impecable, subraya los logros de la empresa y está diseñado única y exclusivamente para mantener una fachada de control. No tiene nada de alma. Es pura vanidad. Por el contrario, la oración de la mujer marginada es una señal de auxilio, un SOS lanzado desde un barco que se está hundiendo en medio de una tormenta de noche. Claro. Es un SOS frenético. Ahí no hay tiempo para cuidar el vocabulario ni para sonar elocuente. Solo hay crudeza y supervivencia pura y dura. Esa metáfora del SOS ilustra perfectamente el mecanismo de la comunicación espiritual en esta doctrina. El texto dictamina que exigir o acercarse a la divinidad con arrogancia es el principio peligroso de la ignorancia. Es que te cierra la puerta. Te la bloquea por completo. La elocuencia ensayada y la vanidad actúan como un muro de hormigón reforzado. Aíslan al individuo. El ego es, en términos espirituales, un aislante que impide que pase la corriente. Vamos, que si en el mundo material alguien se cree gigante, en el plano espiritual resulta ser minúsculo, una hormiga. Precisamente. En cambio, el sufrimiento desgarrador y el reconocimiento descarnado de la propia fragilidad hacen saltar ese ego por los aires. Lo dinamitan. Sin la barrera de la vanidad, el dolor crea un conducto superconductor directo hacia la compasión divina. El texto establece sin paliativos que, en ese momento de ruego, las mujeres marginadas superan con creces a los vanidosos. Es un cambio de estatus total. Es un principio doctrinal inamovible. El dolor genuino y el reconocimiento de la propia sombra siempre van a tener más peso en la balanza interna que la pureza fingida. Y fíjate, es ese conducto directo, creado por el sufrimiento sin filtros, lo que desencadena el evento cumbra del texto. Llegamos a la promesa central, que da título a nuestro análisis, la mesa del Padre. El gran banquete espiritual. Exacto. Hay una orden explícita dirigida a los varones de buscar a esas mismas mujeres que la sociedad repudia, que aparta, e invitarlas a ese gran banquete. A sentarse a la mesa. Se habla de preparar una cátedra especial solo para ellas, un espacio donde la divinidad descenderá hasta su nivel con una ternura que, y cito textualmente, no han conocido jamás. Es un nivel de amor incondicional que rompe esquemas. Y aquí se encuentra el corazón absoluto del texto, en el párrafo 132. Quien nos escuche tiene que quedarse con esta promesa, porque dice así: lo que vosotros habéis destruido, yo lo reconstruyo. Lo que habéis ensuciado, yo lo limpio. Yo limpiaré a mis florecitas, que también, cuando las flores se limpian y se lavan, pueden servir para el altar universal. Es una afirmación que sencillamente desmantela cualquier sistema de castas espirituales. Y visualmente es de una potencia arrolladora. A mí esto me hace pensar inevitablemente en un maestro restaurador de arte ante un lienzo invaluable que ha sido pisoteado, manchado de barro y arrojado a un callejón. Ya, la obra arruinada, ¿no? Claro. El público general pasa por el callejón, lo mira con asco o desprecio y dice: «Guau, esto es basura, hay que quemarlo». Pero el maestro restaurador no ve el barro, ve los trazos originales debajo de la suciedad. Qué bonito. Y en lugar de mandarlo a la tintorería o delegar el trabajo sucio a un aprendiz, se sienta en su taller, toma las herramientas más finas y dedica toda su maestría a restaurar cada hilo del lienzo con sus propias manos. Lo limpia hasta que está listo para ser exhibido en el museo principal.
Y el detalle doctrinal más importante de esa metáfora que acabas de hacer es que el restaurador asume el trabajo final. No lo delega. Exacto. Aunque se exige a los varones que hagan su parte de reparación, buscando e invitando a las mujeres, la limpieza definitiva del alma es una tarea divina. Además, hay una línea en ese pasaje que resulta súper clave para entender la igualdad que propone. ¿Cuál? Dice que se dará redención por labios de espíritus en error. Ah, claro, elimina a los intermediarios perfectos. Ya no hay salvadores intachables. Es la erradicación total de la superioridad moral. Confirma que tanto el varón que invita a la redención como la mujer que es invitada a la mesa comparten exactamente la misma naturaleza frágil. Ambos son espíritus en error. O sea, es un ciego acompañando a otro ciego a la consulta del médico. Literal. Nadie está salvando a nadie desde un pedestal de cristal impoluto. Todos están en el mismo nivel de necesidad. Y esto, fíjate, nos empuja a un abismo muy incómodo, que es la última gran sección de este análisis. Sí, la más dura para mucha gente. Porque al escuchar esto, es muy fácil que alguien que esté en su casa piense, vale, lo comprendo. Los hombres que actuaron mal y las mujeres que actuaron mal están en el mismo nivel de error. Pero, ¿qué pasa con la gente intachable? Claro, el ciudadano ejemplar. Eso es. ¿Qué pasa con quienes nunca han roto un plato? Quienes pertenecen a la alta sociedad moral y siguen las reglas a rajatabla. Pues resulta que el texto no los ignora. De hecho, lanza un misil teledirigido a la línea de flotación de esa superioridad moral. Y tanto, no se guarda nada. Se dirige específicamente a las mujeres de la alta sociedad que sienten asco físico o vergüenza de respirar el mismo aire que las marginadas. Y lanza una pregunta que es letal. Una pregunta que dinamita cualquier intento de justificación egoica. Dice así: si se desnudara el alma, ¿habría acaso después de esto un alma que no tuviera la mancha de un mal pensamiento? Tela. Y inmediatamente después profundiza en la herida. Plantea si acaso el escándalo de las clases altas se debe simplemente a que no han delinquido por una paga, por necesidad, mientras que las otras sí. Es un golpe directo a la conciencia de clase. Es un desafío a la empatía brutal. Porque, a ver, es comodísimo aplaudir la redención ajena desde la grada del estadio. Es fácil decir, ¡uy, qué acto tan noble! Rescatar a esa pobre gente rota. Claro, mirándolo desde arriba. Pero el texto te agarra, te arrastra al centro de la arena y te pone un espejo delante gigante y te dice: toda esa suciedad que juzgas en los demás la tienes dentro. La única diferencia es que tus manchas son privadas y las de ellos son públicas. Es que psicológicamente es un ejercicio de nivelación implacable. Desmonta por completo la ilusión de que la moralidad se mide por la reputación pública o por lo que piensan los vecinos. Total. A nivel doctrinal, advierte que quien se escandaliza ante el error ajeno y se autoproclama puro, cae en una soberbia tan grande que lo convierte en un mayor espíritu en error. Su balanza interna está por los suelos. Exacto. Por eso la instrucción que se da a las mujeres que se consideran rectas en el hogar es revolucionaria. Se les pide que se acerquen a las florecitas sin miedo a mancharse la ropa. Que bajen al barro con ellas. Que no se acerquen para sermonear desde arriba dando lecciones, sino para acompañar, asumiendo su propia falibilidad, ayudándolas a lavarse. Es de una honestidad cortante, de verdad. Y para que quede claro que esto no es un invento repentino, el texto traza una línea de continuidad histórica. Menciona referencias muy concretas del Segundo Tiempo. Que en esta doctrina corresponde a la era de Jesucristo. Eso es. Específicamente cita a Dimas y el Sermón de la Montaña. ¿Cómo encaja esto aquí? Pues mira, la inclusión de estas referencias es vital para comprender la evolución del mensaje. La doctrina del tercer tiempo no viene a romper con el pasado y crear algo de cero, lo madura. Ajá. Al mencionar a Dimas, que era el buen ladrón crucificado junto a Jesús, se recuerda el paradigma máximo de la redención. Es verdad, Dimas se salva en el último segundo. Exacto. Dimas no tenía tiempo material para bajarse de la cruz y hacer buenas obras, pero en su último aliento reconoció su error con una humildad absoluta, y eso bastó para equilibrar su balance interna. Contra todos los pronósticos de la sociedad de su época, que lo veía como escoria, fue redimido. Y las florecitas del fango siguen ese mismo patrón, claro. Eso es. Y la alusión al Sermón de la Montaña sirve para recordar que la justicia divina siempre, siempre se imparte a través del tamiz de una compasión inabarcable. Demuestra que el amor universal de esa mesa del Padre no entiende de clases sociales, ni de prestigios, ni de reputaciones impecables. Madre mía.
¡Qué manera de cerrar el círculo! Vamos a hacer un resumen rapidísimo de lo que hemos explorado hoy, porque la cantidad de conceptos ha sido tela. Ha sido denso, sí. Hemos arrancado con la urgencia del gran AI y el despertar ineludible de esa balanza interna, que es como ese sistema operativo de la conciencia, que nos convierte en nuestros propios jueces. Y que no falla. Que no falla, exacto. Luego hemos analizado el duro reproche a la hipocresía de las oraciones vacías, esas de relaciones públicas, y hemos contemplado esa imagen majestuosa de la mesa del Padre. Ese taller de restauración del alma. Ese taller donde las etiquetas humanas se desintegran y todos los errores son lavados con una ternura genuina que nivela a la humanidad entera, sin importar lo limpios que creyéramos estar. Es un recorrido que inevitablemente obliga a cuestionar desde qué atalaya observamos el error ajeno. La moralidad deja de ser un escaparate de cara a la galería para convertirse en un trabajo de reparación constante y humilde. Exactamente. Y bueno, para terminar, conviene dejar una idea flotando en el aire para darle una vuelta. Hemos analizado cómo las fachadas más respetables se derrumban ante el análisis profundo del alma que propone este texto. Ujú. Así que, si aceptamos la premisa de que absolutamente nadie saldría ileso si se hicieran visibles de golpe todos sus pensamientos y juicios ocultos, Nadie. mantenernos a toda costa en la reconfortante columna de los puros. Queda ahí para la reflexión.